Montoya. Saludo a toda la iglesia en general, Semilla de Mostaza, que en este momento está en sintonía en cada uno de los hogares donde hemos podido llegar, entrar cada tarde. Una tarde de verano con un sol extraño, una tarde donde nos muestra la grandeza de nuestro Dios a pesar de las circunstancias que estamos atravesando. Oremos. Gracias, amado Rey de Gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad y por tu amor inmerecido. No merecemos tanta bondad, no merecemos tanta misericordia de parte de nuestro amado Creador. Estamos dándote las gracias por la vida, por el sol que sale sobre los buenos y sobre los malos, sobre aquellos que no reconocen al Señor, pero también sobre aquellos que reconocemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Señor. Esta tarde estoy contemplando la soberanía y la grandeza de tu poder y de tu nombre, reconociendo que tú eres nuestro pastor y que nada ha de faltarnos, reconociendo que joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Gracias por los predicadores que están manteniendo la palabra en su boca, para que cuando es transmitida llegue hasta cada persona necesitada de esta palabra que se alberga en nuestro corazón y en nuestro entendimiento. Gracias por los milagros que has hecho durante tantos años en bien de la iglesia, en bien de los escogidos, en bien de los llamados. Gracias, Señor, porque nos diste respiro y liberación en estos 50 años, 70 años, a muchos, algunos de 80 años que han podido disfrutar de tu misericordia. Gracias porque se ha podido predicar el Evangelio casi a toda criatura. Gracias porque hemos podido avanzar. Estoy hablando, Jesús, de la iglesia en general. Y cada domingo podíamos ir a nuestros lugares, convocarnos masivamente a adorarte y a bendecirte y a darte la gloria y a decir que tú eras Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero hoy, Señor, en nuestras casas también proclamamos que tú eres la esperanza de este mundo. Y queremos decirte, Señor, cuenta con nosotros. Seguimos siendo la sal del mundo, preservando a este mundo. Seguimos siendo la luz de este mundo y no pondremos esta luz debajo de una cama, sino que la colocaremos en un lugar donde alumbre a cientos y a cientos y a miles en el Valle de la Burrá, en nuestro amado continente, en este mundo donde nos ha tocado vivir, en este planeta golpeado hoy por la mortandad, el terror, el miedo, el caos, el viacrucis, el miedo existencial del mañana. Pero tú eres nuestro mañana, Jesús de Nazaret. A nosotros, tu iglesia, tus redimidos, que por años hemos dicho que tú eres el resplandor de la mañana, que tú eres la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Fortalécenos, fortalécenos en tiempos de dificultad. Susténtanos como sustentabas a Elías y enviabas cuervos a que llevaran pan y carne. Guarda a tu pueblo, a tus ovejas, a tus predilectas, a tu rebaño, a tu redil, a tu plantío, a tu heredad. Pastoréalas, pastor de Israel, apaciéntalas, por favor. En esa poesía increíble que el salmista logró capturar la esencia del pastor con sus ovejas y decir: pastor de Israel, pastoréanos. Y en lugares de delicados pastos haznos descansar. Y junto a aguas tranquilas llévanos al abrevadero. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de enmendar nuestros errores, de ir hasta el Calvario humildemente, sin arrogancia, sin prepotencia, dejando nuestras cosas materiales en lugares no funcionales, y que podamos traer nuestro corazón ante ti, a publicar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David,
nuestra tierra muere, nuestros viejos se mueren, nuestros niños están amenazados, nuestros adultos están temerosos, nuestros gobernantes están enfermos. ¿Y a quién iríamos si solo tú tienes palabras de vida? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la Biblia, la palabra del Señor esta preciosa tarde, amados hermanos, amada audiencia. Y vamos a hablar esta tarde bajo un título que dice La medida. Título esta tarde de este estudio, La medida. Hemos estado hablando acerca del fuego, del pan. Y vamos a ver la Biblia, la palabra santa de nuestro amado Señor Jesucristo, exactamente en el libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 1, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gálatas capítulo 6, libro, o mejor, carta del apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Galicia. Gálatas, el capítulo 6, el versículo 8 dice exactamente: pero el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu recogerá vida eterna. El contexto dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también irá a recoger. Estuvimos también viendo ayer en el libro de Hebreos, capítulo 13. Vamos despacio esta tarde de verano. El Señor nos ha regalado un día precioso. El versículo 11 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados. Nos habla de la quema, una quema que se hacía. Nos habla acerca del sacrificio, de la ofrenda. Hay tres clases de quema, podríamos decir así. Y dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y nos invita el autor de esta carta a los hebreos, que no se conoce a ciencia cierta quién es: salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Seguimos. Pero ¿qué me da el fuego del altar? Era una pregunta retórica que nos hacíamos. Hoy, hablando acerca de la medida, habíamos hablado también, no voy a detenerme mucho en el tema de ayer, no voy a hacer un resumen tan extenso, pero hablamos de la bendición del pan o de la bendición material. Hablábamos también de la bendición del conocimiento. Hablábamos de los 7 conocimientos, según el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Pero el fuego del fuego, siempre tocamos el fuego del fuego. Recuerda que habían 3 quemas en los sacrificios del Antiguo Testamento, y que en Hebreos también el Señor nos habla acerca de esa quema fuera del campamento. Decíamos que el fuego vital en la supervivencia del hombre, que cuando pedimos el fuego o cuando avivamos el fuego en el altar, se enciende el fuego interno del Espíritu Santo dentro de nosotros. Hablábamos del libro de Hechos, capítulo 2, versículo 2, que el fuego pidió fuego y el fuego respondió con fuego. Estoy hablando acerca de las lenguas repartidas como de fuego a los discípulos, a los apóstoles en el aposento alto. El fuego siempre está en movimiento y siempre mira hacia arriba, buscando ese fuego divino. Estuvimos viendo el libro de Apocalipsis, el capítulo 4, el versículo 4 y 5, y el capítulo 8 y el versículo 5. Fuego del altar para responder la oración de los santos.
estuvimos también viendo una declaración auténtica, apoteósica, acerca de nuestro amado Dios. Lucas capítulo 12, versículo 49, cuando dice: yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Como quisiera que ya estuviera encendido ese fuego. Y vimos también, paralelo a esto, un versículo contradictorio para muchos en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 29, un capítulo antes del que acabamos de ver, cuando dice: nuestro Dios es un fuego consumidor. Es típico este versículo, nos anuncia la personalidad de nuestro amado Dios. Nuestro Dios es fuego consumidor. Estamos hablando del fuego, de la santidad, la perfección, lo completo para nuestro Dios, nuestra ofrenda, nuestro sacrificio vivo, santo, que es nuestro culto racional. Miremos, volvamos al libro de Romanos, quedémonos en esa carta por unos momentos. Dice: es nuestro culto santo, nuestro sacrificio vivo, agradable a Dios, nuestro culto racional. Habla de nosotros, de nuestro interior. La bendición es que estemos completos en Él y para Él. Algo que no le falta nada y que no le sobra absolutamente nada. Esa sería la medida, el título del mensaje. Ni más ni menos de lo que tiene que haber. Una medida exacta de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiera darnos. Hablamos del pan, de la ofrenda material. Si yo ofrendo o entrego algo material, recibo de acuerdo a lo sembrado. Es una ley bíblica, no se puede saltar ni violentar. Dice la palabra del Señor en una de las ofrendas o en una de las bendiciones, es la única en la que se puede probar a Dios. Probadme ahora en esto, si no os abriré. Dice una versión un tanto más rústica: si no os vomitaré bendiciones del cielo hasta que sobre y abunde. Pero también cuando pedimos sabiduría al cielo, encontramos en los escritos sagrados la sabiduría, y la que no es animal, sino la que viene de lo alto. Metafóricamente podríamos decir que el alma del ser humano es como una vela encendida. Utilicemos esta metáfora, es como una vela que se enciende. Podríamos decir que dentro de nosotros existe el fundamento del fuego. De hecho, estamos compuestos, ese es uno de los elementos de los que está compuesto el hombre. El fuego es uno de ellos, hemos hablado de eso en disertaciones anteriores. Y cuando tú enciendes el fuego del altar, se enciende nuestro fuego interno, nuestra naturaleza de querer acercarnos a Dios, de intimar con Dios, de correr la cortina e ir hasta el lugar santísimo de la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan. ¿Qué tal si lo vemos esta tarde? Bendita la gloria santa del Señor. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Libro de Juan, el capítulo 14 del libro de Juan. Estamos hablando, se puede hablar, se puede. Hay un ambiente limpio, un ambiente espiritual, un ambiente glorioso en la presencia del Señor. El versículo 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará en el corazón. Y recuerde lo que dice uno de los profetas: la palabra es como fuego, y mi Padre le amará. Pero aquí viene la unión mística, dice: vendremos a Él y haremos morada con Él. El fuego pide fuego y el fuego responde. Precioso versículo. Dice también el versículo 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve y no le conoce, pero nosotros le conocemos. Y le conocemos ¿por qué? Es una buena pregunta que podríamos hacer esta tarde. Porque mora con vosotros, pero no solamente mora con nosotros, sino que está en nosotros. Y viene una declaración épica, una declaración extraordinaria para nosotros, la iglesia de esta temporada, que estamos viviendo 14 días más de aislamiento, 14 días más donde estamos encerrados, donde no sabemos qué va a pasar dentro de 14 días, son muchos días. Dice: no os dejaré huerfanitos. Permítame utilizar
La expresión en diminutivo: no os dejaré huerfanitos, yo vendré a vosotros, entraré a vosotros. Y dice, moraré con vosotros y estará con nosotros. Por eso el creyente, por eso el Hijo de Dios, por eso el que tenía su depósito bien cimentado, no esté angustiado, no esté afanoso. Él está con nosotros, pero lo más importante es que está dentro de nosotros. Por eso los pastores, bueno, desde mi perspectiva, reuníamos un grupo de personas, unos muchos, otros pocos, porque no solamente estaba en nosotros o dentro del grupo, sino que estaba con nosotros dentro. Nosotros somos los encargados de pedir el fuego para que descienda el fuego. Romanos capítulo 8, abra conmigo la Biblia, la palabra santa del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice la santa y bendita palabra del Señor: mas vosotros no vivís según la carne, sino que nos lleva a una dimensión según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora dentro de vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de él. O sea, dice, usted tiene que tener el fuego. Usted el fuego, pida el fuego. Y si no tiene el fuego, no es de Cristo. Pero dice que nosotros vivimos en el Espíritu y no según la carne. Es verdad que esta carne es débil, puede estar temeroso, pero el Señor dice, por nada estéis afanosos, antes bien sean vuestras peticiones conocidas y oídas. También Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Pedir en dirección hacia el cielo, no pedir cosas. En esta temporada la iglesia está pidiendo blindaje espiritual y pueden estar tranquilos los hermanos, hay blindaje de parte del Señor. Dice también el versículo 11, y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora dentro de vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también. Mira lo que dice aquí, vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora dentro de vosotros. Qué hermoso es esto. El Señor habla de que vivificará no solamente nuestro espíritu, sino esto que tenemos, nuestra carne, nuestra materia, será vivificada en el Espíritu Santo de Dios. Vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu. Primera de Juan también nos habla acerca del fuego albergado en nuestro interior, pidiendo el fuego. Dice la palabra, lo que habéis oído. Primera de Juan capítulo 2 versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Capítulo 4, versículo 4 dice, vosotros sois de Dios, los habéis vencido, mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Iglesia del Señor, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Iglesia, semilla de mostaza, en cualquiera de los puntos cardinales del Valle de Aburrá, donde podemos levantar la bandera, seamos una antorcha encendida de esperanza a los que nos rodean, seamos de bendición, afectemos espiritualmente nuestro entorno y que sepan que hemos creído en el Cristo resucitado, que habita por la fe en nuestro corazón. El versículo 15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Hay una fusión mística, preciosa y gloriosa. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice la palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y nos vuelve a hablar de una morada, de una interacción. Habla de un templo y de un residente del templo. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré gustoso a él y cenaré con él y él conmigo. Habla del fuego, pidiendo fuego. A su nombre sea la gloria. Sin santidad nadie verá a Dios.
Hebreos capítulo, estamos hablando de la medida que debe de dar aquel depositario de la unción. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El versículo 10 dice exactamente: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provecho, para que participemos de su santidad. Dice: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Está hablando de la obediencia al Espíritu Santo, o mejor, al Padre, al Todopoderoso, para que tengamos vida y vida en abundancia, en una medida perfecta dada por el Espíritu Santo. Y el fuego. Juan, vamos a ver esta tarde las citas, vamos sin prisas. Capítulo 3, versículo 34, dice la palabra del Señor exactamente: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Capítulo 7, versículo 37. Dice la palabra santa del Señor: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y el 39 dice: esto dice del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Antes era río de agua, ahora es el fuego del Espíritu Santo. Veamos también Segunda de Reyes, como siempre digo, tesoro viejo de la palabra santa del Señor. Hay un ambiente precioso en este lugar. Dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes, el capítulo 2, exactamente, el versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Voy a seguir leyendo porque me apasiona esta lectura. Y dice: y él le dijo: cosa difícil has pedido, una doble porción de mi espíritu sobre ti. Has pedido algo difícil. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y él estaba a la expectativa. Pero mire lo que habla: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro, pero ese carro tenía una especificación: era un carro de fuego, con caballos de fuego. Aleluya, bendita la gloria del Señor. Apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino como de fuego, porque fue atrapado por un carro de fuego con caballos de fuego. Bendito el nombre del Señor. Sigamos hablando del fuego. Efesios, el fuego pide fuego en la medida perfecta. Efesios capítulo 4, versículo 7. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo, una medida perfecta. Salmos capítulo 23. Me gusta este salmo, lo sabemos de memoria la mayoría de las personas que han leído la palabra del Señor. Pero el versículo 5 dice: unged mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La medida de la copa está rebosando. ¿Cuánto diera el Señor y aún nosotros mismos por poder decir todos unidos como uno solo: mi copa está rebosando? Que no hubiera escasez, porque cuando hay escasez hay debilidad. Pero cuando hay más allá de lo que se puede tener, entonces hay soberbia. Pero dice que está rebosando, está justo al tope, está justo en el bordo, la medida perfecta. Bendito el nombre santo del Señor. Mi copa está rebosando. Veamos lo que dice el libro de Levítico. Estoy leyendo simplemente la palabra, el texto sagrado, pero ella en sí misma tiene vida y vida en abundancia. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará ese fuego que va a arder en el altar. ¿Cuál era este fuego que estaba ardiendo constantemente? O podríamos decir innecesariamente, solo ardía continuamente en el altar, no se apagaba. Nisbehaj
es una frase, una traducción hebrea que significa sacrificio. Ese fuego que ardía constantemente, que en teoría no tendría ninguna utilización, porque no estaban las 2 ofrendas o las 3 ofrendas. La ofrenda del becerro, lo estaremos viendo más adelante, o la ofrenda del pan, o la ofrenda del incienso, no estaba ahí. Había simplemente un fuego constante que ardía sin ninguna ofrenda en el altar. Bendito el Señor. ¿Por qué no se utiliza ni para los vacunos, o ovejuno, o becerro? Levítico capítulo 1, versículo 3, dice la palabra del Señor: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión. Y sigue diciendo: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya, dice la palabra. Koterek también, o Keterek, podríamos decirlo. No soy experto en el hebreo cuanto quisiéramos, pero la ofrenda de incienso, la ofrenda del perfume, no estaba ahí en ese altar, sino que simplemente es un fuego que está ahí, y lo estaré repitiendo. Manifiesta el fuego que hay dentro de nosotros, ese fuego que está en el altar. ¿Cuál es esa particularidad que el fuego tenía para arder? Ese fuego de vida, ese fuego interno que tenemos nosotros, que está de manera natural, pero lo prendemos aunque está prendido, pero en bajo. Está prendido, pero no está ardiendo. O sea, parafraseando, ese fuego que hay en el interior del cristiano o del ser humano está en bajo. Recuerden las amas de casa cuando colocan algo en bajo, calienta pero no hierve, pero luego cuando suben la temperatura, pues el líquido que está ahí se calienta. Hay que reforzarlo para que esté justo en su medida. Por eso el viento, bendito el nombre del Señor, el viento agita el fuego y lo enciende. Cuando usted quiere tener más fuego, lo agita un poco para que le dé un poco de viento, y el viento ayuda a que haya la creación del fuego. Por eso el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 2 dice que de repente vino como un viento recio que soplaba en toda la casa. Miremos el versículo, lo hemos leído cientos de veces, pero dice: vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y luego del viento aparecieron las lenguas. Por eso es que el creyente debe estar a la expectativa. También dice el libro de Juan, el capítulo 3, el versículo 8, son versículos un tanto misteriosos, pero que aquí estamos dándole la luz que el Espíritu Santo nos permite transmitir. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Une al viento con el fuego. Entró el viento y apareció el fuego. Estaba el fuego, y cuando entró el viento, el fuego se azuzó. Podríamos decir, el fuego se agitó, y vino el fuego de Dios para encender el fuego que ya estaba en la tierra. ¿Sobre quién vino el viento de Dios? Sobre los discípulos. ¿Para qué vino el viento de Dios? Para encender el fuego. Oh, aleluya, el fuego de Dios en el corazón de los discípulos, para conectarnos con Dios. Fuego que siempre debe de estar en el altar. Y si se apaga, nos apagaríamos nosotros mismos, porque dice la palabra del Señor: separados de mí, nada podréis hacer. Los 3 sistemas de fuego que hay sobre el altar: uno para quemar, el otro para quemar y el tercero para quemar. Por eso estamos predicando: ¿para qué el fuego sin necesidad de que haya fuego? ¿Para qué se pide fuego sobre el fuego? Decíamos que el primer fuego era para quemar los carneros, Levítico capítulo 22, versículo 19, y que eso nos habla. Vayamos a ese libro, tenemos tiempo de sobra, iniciando esta cuarentena. Bendito el nombre santo del Señor. Si alguien puede decir un amén o un aleluya ya en casa, pues sonaría muy bien. Bendito el Señor. Levítico capítulo 22, versículo 19, dice la palabra del Señor: para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de dentro de las cabras. Instintos, dicen las personas, los que saben, tendencias
pasiones de nuestra alma, que podríamos decir que ese era un fuego destructivo, quemaba esos instintos que dice el libro de Romanos, el capítulo 6. Qué hermoso el Señor. Romanos, a su nombre sea la gloria, capítulo 6, versículo 6, dice la palabra: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, podríamos decir quemado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ese primer fuego quemaba, destruía, bendita la presencia del Señor, las pasiones, lo que no avivaba, lo que separaba al hombre de Dios. El libro de Colosenses, el capítulo 3, el versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, que muera lo terrenal en nosotros. También estaba el quemar el segundo sacrificio, podríamos decir, Ketorek, algo así más o menos. Las ofrendas de incienso, que eran ofrendas perfumadas en el altar. Es una ofrenda preciosa, dice la palabra del Señor, ofrenda de perfume. Primero se quemaban las pasiones, se podría decir. Segunda de Corintios, estoy yendo rápido con este tema. Le pedimos a los hermanos que apresuren su lectura. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 15, dice la palabra. Era la segunda quema, podríamos decir. Dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Lucas capítulo 1 también nos habla acerca de una quema que se hacía. Lucas capítulo 1 versículo 10, estamos hablando del segundo sacrificio. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la quema, a la hora del incienso, a la hora del sacrificio aromático. Y el libro de Éxodo, el capítulo 30 del libro de Éxodo, hermosa presencia del Señor. Haz asimismo un altar para quemar. La segunda. 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. 8. Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. El versículo 34 dice la palabra del Señor. Exactamente. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacté y uña aromática y galvano aromático, incienso puro, de todo en igual peso. El versículo 35 dice: harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador. Un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, que sea puro y que sea santo. El versículo 36 dice: morerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, y os será cosa santísima. 37. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Y leamos la advertencia: cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. El Salmo 141, bendita la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo para siempre. Salmo 141, el versículo 2 dice la palabra: misericordia. Salmos, 141, amén. El versículo 2 dice: suba mi oración delante de ti como incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. La entrega, el regalo de mis manos suba como la ofrenda de la tarde. Precioso salmo de David, el poeta David, que mezcla sus sentimientos y su vida difícil en estas poesías interesantes. Suba mi oración delante de ti como el incienso que quemaba el perfumador, el don de mis manos como la ofrenda a esta hora, en la tarde. Por eso esta hora es precisa para adorar el nombre santo del Señor, como aroma agradable. Dice la historia, amados amigos, amados hermanos y oyentes, iglesia Semilla de Mostaza, que en Jerusalén no había perfumerías, porque no hacía falta las perfumerías, porque todas las mujeres tenían ese olor
tenían esa fragancia de esta ofrenda de la mañana y de la tarde. Esta era la mejor fragancia que había y no tenía competencia. Se pegaba a sus poros, a sus cabellos o a sus túnicas o a sus velos. Ese olor que subía como ofrenda ante la presencia santa del Señor. Y por eso dice el libro: ¿quién es esta que sube sahumada, empapada de buen olor? El olor grato ante el Señor. Esta era la mejor fragancia que había. Podríamos decir que esta ofrenda era constructiva. Si la anterior, al quemar el toro, el cabrito o el cordero, era con fuerza titánica para destrucción de las emociones y de las pasiones, esta segunda era una ofrenda de adoración, era un sacrificio constructivo. Pero vayamos a la tercera quema, el tercer fuego, el deseo de conexión con Dios, mantenernos encendidos, el fuego de la alegría. Filipenses, hay que servir al Señor con alegría. Capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, por nada se preocupen, tengan gozo en el alma, tengan tranquilidad en el corazón. Lo dice la santa y bendita palabra del Señor, que es medicina a nuestros huesos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es gozo en el corazón. El fruto del Espíritu es paz en el alma. El fruto del Espíritu es paciencia. El fruto del Espíritu es la extensión de la bondad. El fruto del Espíritu es la bondad. Y el fruto del Espíritu es la fe. El fruto del Espíritu es la mansedumbre. El fruto del Espíritu es la templanza. Así debería de estar la iglesia del Señor en esta temporada. Por nada estéis afanosos. La esencia del fuego, el deseo de amar a Dios, de esperar en Él, de confiar en Él, con el deseo de nuestro corazón, tenerlo en las papilas degustativas de nuestro interior, el fuego, el gozo, la paz, la tranquilidad, la esperanza que hay en el corazón de un verdadero creyente, de un verdadero israelita, como dice la palabra del Señor, de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero heredero, o mejor, descendiente de Abraham, o mejor, de un adoptado por la simiente celestial. Números capítulo 6, versículo 23 dice: habla a Aarón, dile al pastor y dile a sus hijos: así le daréis la bendición a los hijos de Israel. Así bendeciréis los pastores de las congregaciones a los hijos de Israel. Escuche pues, pueblo del Señor, esta bendición. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga dentro de ti paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Libro de Deuteronomio, bendita la gloria santa del Señor. Capítulo 6 nos dice cómo debe estar ese fuego ardiendo en nuestro interior. El versículo 5 dice: amarás a Dios, lo amarás con todo tu corazón, dentro de tu alma y con todas las fuerzas que pueden generar las emociones y el cuerpo mismo. Lo amarás con toda tu fuerza. Gritarás al mundo que los comeremos como pan. Iremos por ellos, iremos, como siempre decía, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, con todas las fuerzas viscerales que puedan levantarse dentro de nosotros, para que ese fuego busque el fuego apasionado de la gloria del Espíritu de Dios. Amén. Amarás al Señor tu Dios con pasión, con fuego, con la fuerza, con todo el corazón, con el corazón encendido de ese fuego del altar. Libro de Proverbios. El libro de Proverbios capítulo 23. Libro de Proverbios capítulo 23. Exactamente el versículo 36. Dice, libro de Proverbios capítulo 23. Dice la palabra del Señor. O mejor, el 35. Dice: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. ¿Qué tal si revertimos esa fuerza que habla acerca del vino y la invertimos en la fuerza que genera el Espíritu Santo de Dios? También dice la palabra del Señor: dame, hijo mío, tu corazón, dame, hijo mío, lo que tienes por dentro. Y dice el libro de Efesios, el capítulo 3, bendita la gloria del Señor,
el versículo exactamente el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y vuelve a hablar de la fuerza del fuego, a fin de que arraigados y cimentados en amor, a su nombre sea la gloria. Preciosa palabra. Esta palabra nos desafía. Esta palabra nos lleva a levantarnos del medio de nuestra debilidad. Esta palabra nos lleva a decir, diga el débil, fuerte soy. ¿Qué tal si esta mañana mejor, esta tarde preciosa, te atreves a decirle al Señor, Señor, aunque soy débil, me siento débil, pero en ti tengo fuerzas como las del búfalo? Qué hermosa presencia del Espíritu Santo en nuestro interior, cuando podemos decir libremente, sin temor a equivocarnos, sin temor a causar malestar en nuestro cuerpo. Señor, soy libre por la sangre bendita del Cordero de Dios que habita dentro de mi corazón. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vuelve a decir, el fruto del Espíritu es amor. A su nombre sea toda la gloria. Siempre, no solo en el tiempo, escúcheme bien esto, en cierto tiempo, sino siempre debe de estar preparado el corazón con la emoción. No solamente cuando estamos en una congregación, no solamente cuando estamos frente a 100, a 200, a 300, a 500, en algunos lugares a 100,000 personas, sino que siempre, inclusive en la soledad de la prueba, en la soledad por la que estamos atravesando, tenemos que estar preparados para tener la emoción y la pasión para seguir a nuestro amado Dios. El libro de Mateo, Mateo capítulo 10, el versículo 37. Dice la palabra del Señor, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y nos desafía el Señor, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa mía, la hallará. Y dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino una espada, porque he venido a poner en disección al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. He venido a desatar una guerra titánica, ya la encendí. Hablábamos del fuego que el Señor había encendido, ese lenguaje bélico extraordinario, ese lenguaje de guerrero. Mateo capítulo 22, versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con el fuego interior. Lo dijo Cristo, con toda tu mente. Es el primero y grande mandamiento. Estar con toda la fuerza de nuestro espíritu, amando la presencia santa de nuestro amado Señor Jesucristo. ¡Qué buena palabra! El capítulo 33 de Deuteronomio, el versículo 9 dice, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti. El fuego no se apagará en mí. Tenemos que mantenerlo encendido. Cuando mantengo el entusiasmo de no contristar el Espíritu Santo de Dios en mi interior, entonces dice algunos pensadores célebres, abran una abertura como el ojo de una aguja y yo les abriré una puerta. Y el libro de Juan, me gusta tanto leer la Biblia, me gusta citarla, y no solo citarla, sino sentir el papel en mis manos. Capítulo 10, versículo 9 dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero abramos una abertura como el ojo de una aguja. Es lo único que necesita nuestro amado Dios, nuestro amado Señor. Mantengamos ese fuego encendido en nuestro corazón. No permitamos ni la carne, no permitamos que el mundo, no permitamos que nuestra debilidad nos lleve al fracaso. No perdamos de vista la fe.
La fe es inconmovible. La fe podrá enfrentar el gigante que estamos enfrentando y decirle a la montaña: quítate de ahí y échate a la mar, y la montaña se moverá y podremos avanzar por la puerta que el Señor nos está abriendo. Se están cerrando las puertas, pero a la iglesia se le está abriendo una puerta de oportunidad, puerta de reflexión, puerta de consagración, puerta de santidad, puerta de desintoxicación, puerta de encerrarnos en nuestro interior, hacer grandes reflexiones, detenernos en el camino y mirar hacia el cielo y pedir el fuego que pida fuego. Amén. Amado Señor, es una tarde apasionada. Es como un río que brota dentro de mí y no puedo parar de bendecir y de hablar tu nombre. Sumergirme bajo el océano de tu palabra es vida, y vida en abundancia para mí. Entrar por esa puerta de la historia y el concepto sagrado es mi vida. Te ruego, Señor, que traigas paz a las personas que están en casa, de repente desesperados por el mañana, por lo que va a suceder con ellos. Ayúdanos en esta temporada a enamorarnos más y más y más de ti. Ya no tenemos que aparentar entre nosotros quién canta más o quién ora más o quién derriba más las ovejas. Ahora estamos, Señor, mirando al cielo, el fuego pidiendo fuego, y que ese fuego siga ardiendo en la mañana, en la tarde y en la noche. Que no se apague, Señor, la pasión, la fuerza, la intensidad, el clamor en nuestro corazón, con fuerza del Espíritu, gritando al mundo que los comeremos como pan. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Charles Montoya. Te espero mañana por estas mismas redes, a la misma hora, para adorar y bendecir el nombre santo de Jesús de Nazaret. Que el Señor les bendiga.